Buenas tardes. Para mí es un gusto estar en esta oportunidad para iniciar este nuevo módulo. Soy la ingeniera María Torres Torres y el tema que hoy día con el que vamos a trabajar es el de catastro. Bien, tenemos a través del tiempo muchos conceptos, a veces hasta erróneos, de lo que es catastro. Se ve que la mayoría de personas, y a veces hasta en los gobiernos locales, muchas personas desconocen qué es catastro. Por mi experiencia puedo contarles un poquito de que cuando alguna vez he sido encuestadora en mis inicios, si uno tocaba la puerta a un vecino y le decía, bueno, estamos haciendo el levantamiento catastral de su distrito, decían, ¿qué es catastro? ¿Catástrofe? Lo relacionaban por la terminología de una forma muy errónea. Y quizás el problema se deba básicamente en que los municipios se han asociado mucho al catastro solamente con lo que es el cobro del impuesto predial, ¿no? Entonces, cuando los vecinos saben que van a hacer catastro, tienen la idea de que ya van a venir a querer sacarnos más dinero. Entonces, esto está más que nada, es una consecuencia de la falta de conocimiento de lo que es el catastro y de los beneficios, de los usos que se puede dar al catastro, y se refleja en el rechazo porque piensan que solamente es cobro de impuestos. Ahora, es importante por eso decir de que el catastro es una poderosa herramienta de gestión y es responsabilidad de las entidades generadoras de catastro, que principalmente son las municipalidades, los gobiernos locales, el hacer de conocimiento público de lo que es el catastro, de los beneficios que trae al vecino el catastro. Entonces, vamos a comenzar primeramente. Podría darse muchas definiciones de qué es catastro, pero vamos a centrarnos en una definición básica que nos la da la Ley 28294, que crea el Sistema Nacional de Catastro. Primeramente vamos a comenzar con una definición de qué es catastro en base, como les dije, a nuestra ley. Nos dice que el catastro es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional. Entonces, entiéndase, yo soy un gobierno local, supongamos que soy el gobierno local de Miraflores. Si Miraflores es mi universo, entonces quiere decir que es el inventario físico de todos los predios que conforman mi jurisdicción, el distrito de Miraflores. Ahora, cuando yo digo que es el inventario físico y que incluye ¿qué cosa? Incluye sus características físicas. Cuando dice incluye las características físicas, ¿en qué debo pensar? Debo pensar primero en las estructuras. Esto es de concreto, es de ladrillo, es de adobe. Debo pensar de qué material son los muros, de qué material es el piso, el techo. Disculpen. El techo. Entonces, no solamente eso, después vemos qué cosa es lo físico que tiene un predio, los revestimientos, ¿no? Los revestimientos, las puertas, ventanas, los sanitarios y las instalaciones eléctricas. Entonces, cuando decimos simplemente el término características físicas, ya estamos pensando en todo lo que este término involucra. Características económicas. ¿Este predio a qué se dedica? ¿Es casa habitación? ¿Tiene actividad económica o no tiene actividad económica? Si es casa habitación, no tiene actividad económica. Pero si es, por ejemplo, una bodega, una librería, hay una actividad económica, ¿no? El uso que se le da al predio, si además puede ser, por ejemplo, un colegio, si es una posta médica, si es un parque, si es simplemente de repente un terreno sin construir, el uso que se le da. Y la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, ¿en qué debemos pensar, señores? Debemos pensar en si tiene electricidad, si tiene agua, desagüe, si tiene cableado físico, ¿no? De telefonía. También tenemos que pensar en el equipamiento. Esto es un colegio. El colegio lo tienen clasificado por niveles, si es particular, si es estatal,
es una academia, es un instituto, ¿no? También podemos ver si corresponde, es un centro de salud, es una posta, es una biblioteca. Todo eso involucra lo que es el equipamiento urbano. Y los derechos inscritos o no en el registro de predios. Señores, es importante señalar de que si a mí, una persona, yo estoy haciendo el levantamiento catastral y me dicen yo soy el propietario y no me dan ningún documento, igualito lo escribo. ¿Por qué? Porque estoy viendo el derecho inscrito o no en registros públicos. ¿Qué vendría a ser él? Sería de repente un poseedor, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener presente es de que el catastro, primero que nada quiero aclararles, es que no da propiedad. Simplemente es un inventario físico. Yo tengo en nuestra ficha catastral, cuando tengan en sus manos las fichas catastrales, que son las que se llenan en el momento del levantamiento, hay casilleros para marcar los documentos que nos han presentado. Si me han presentado título de propiedad, si me han presentado minutas, si me han presentado simplemente contrato privado, lo pongo ahí. Se va a apuntar, se va a registrar la documentación que acredite esta propiedad, ¿no? Y si no está inscrito en registros públicos y el señor lo tiene 40 años, esa persona necesita dar un paso más para de repente inscribir en registros públicos, o de repente hay problemas, ¿no? Pero nosotros solamente estamos tomando la foto a esa realidad, a esa fecha. Entonces, con catastro nosotros no le estamos dando titularidad y solamente estamos registrando, estamos, como se puede decir, tomando la foto de la realidad a una fecha. Entonces es muy importante, que también van a poder ustedes observar en las fichas catastrales, que es un casillero muy importante y que siempre tiene que estar lleno, es la fecha de levantamiento de la información catastral, porque a esa fecha toda esa información correspondía. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros a través del tiempo hemos visto siempre que hay desorden en el campo y en la ciudad. En el campo, ¿qué cosa es lo que se presenta? Litigios con respecto a la formalización de la tierra, se ve problemas de atomización de parcelas, no se mantienen con un criterio de productividad, sino normalmente se van disgregando porque se van repartiendo a veces a los hijos, a los nietos, y lo que tenían una gran parcela, al final terminan prácticamente en lotes muy atomizados. Y también en la ciudad se ve las invasiones de terrenos, ¿no? Las invasiones de terrenos, las construcciones sin declaratorias de fábrica, las construcciones precarias, ¿no? Es lo que siempre estamos ahora, por ejemplo, con esta problemática que tenemos del fenómeno del Niño, que tenemos es que, ¿quiénes son los más afectados? Los que han estado prácticamente en construcciones precarias, que son de adobe, ¿y dónde las hacen? En lugares que no deberían haberse generado una construcción ahí, ¿no? Cerca en los lechos de ríos, y no han tenido ningún criterio el gobierno local de repente de poder decir, no, esa zona no puede ser invadida y no puede haber construcciones acá, aunque ven que hay extensión, hay sitio, pero ese es lecho de río. Entonces, después estamos en esos problemas, como los que nos suceden ahora, ¿no? Entonces, siempre ante el desorden que hay en el campo y la ciudad, es lo que se necesita, tener una organización de toda la información inmobiliaria, tanto urbana y rural, ¿no? ¿Y quién nos da esta organización de nuestra información? Nos da el catastro. El catastro, al ser el inventario, al tomar la foto de los predios, es la que nos va a dar, después de procesar toda esa información, la información real de nuestra zona urbana o rural. En este caso estamos tratando sobre el levantamiento catastral urbano. Ahora, nosotros para elaborar un catastro tenemos que basarnos en leyes, ¿no? Y la ley que nos marco con la que estamos rigiéndonos acá en el Perú a esta fecha para hacer un levantamiento catastral es la ley 28294,
por la cual se crea el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, ¿no? Y también tenemos la ley 29951 que ha designado a COFOPRI como Secretaría Técnica del Sistema Nacional Integrado de la Información Catastral Predial. ¿Cuál es la finalidad de la ley? La finalidad de la ley es regular la integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en el país, ¿no? Y también señala esta ley la obligatoriedad del mantenimiento de la información catastral. Señores, un levantamiento catastral es caro. Es caro porque después vamos a ver por qué es caro si uno quiere hacer un buen levantamiento catastral, pero no se puede hacer a cada rato. Pero la información de nuestra ciudad es dinámica. Hoy día, por ejemplo, un predio puede ser simplemente un terreno sin construir, ¿no? Pero ahora ya con este dinamismo de que hay tantas inmobiliarias, tantas construcciones de departamentos, era un terreno prácticamente olvidado ahí, que estaba en una esquina, pasa un cierto tiempo y uno puede ver que de repente ya están construyendo 18 pisos, ¿no? Entonces, o de repente una casita, esa casita era del señor Daniel Jiménez Coral, y ese señor justo fallece hoy día. Mañana eso ya es una sucesión. Puede darse los cambios de diferentes formas, por venta, por fallecimiento, por construcción, por cambios de uso, ¿no? Una casita que acá, por ejemplo, en San Isidro, normalmente son en vías que son de alto tránsito, ya no son casitas, son restaurantes, son farmacias, son oficinas, ¿no? Entonces, ya el cambio, el dinamismo es constante. Entonces, yo tengo que, para que mi información me sirva para los fines que ha sido creado, tengo que tener siempre mi información al día, mantenida. Si no, no puedo dar un diagnóstico adecuado. Entonces, la ley nos obliga al mantenimiento de la información. ¿Pero a qué se refiere con regular la integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras? Eso quiere decir, señores, de que yo, si hago el catastro en Tumbes, en la provincia de Tumbes, o si hago el catastro, digamos, en Ajoyani, que queda en Carabaya, en Puno, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que el catastro que tengo que hacer en Ajoyani como en Tumbes tiene que seguir las mismas normas técnicas, los mismos estándares, la misma nomenclatura y los mismos procesos técnicos. Los mismos procesos técnicos. ¿Por qué? Porque toda esa información después va a ser, se supone, subida al Sistema Nacional de Catastro Integrado, ¿no?, de la información catastral, para que pueda ser usada en el tiempo. Normalmente, ¿qué es lo que pasaba en los gobiernos locales? Antes, el periodo de los municipios eran 3 años. Los alcaldes tenían un periodo de gobernabilidad de 3 años. Entonces, el alcalde, el primer año estaba tomando conocimiento de su realidad. El segundo año comenzaba con todo el ímpetu de hacer el catastro porque sabía que le iba a rendir frutos tributarios, le iba a ayudar para la planificación urbana, etc. Pero al tercer año decía, no, pero me voy a ir a la reelección, y si me voy a la reelección voy a chocar con la gente haciendo catastro o usando esta información. Entonces la información era encarpetada y no se usaba más. Pero ya le había hecho catastro, ya había hecho sus gastos y se quedaba la información en el limbo. Cuando venía otro alcalde, porque ese alcalde no ganó la reelección, ¿qué pasaba? Desaparecía el disco duro, desaparecían los folders, desaparecía todo. Entonces la información se perdía. Ahora los gobiernos locales duran 4 años. De repente puede haber más distritos en que comiencen con todo entusiasmo a hacer el catastro, pero el Sistema Nacional Integrado de la Información Catastral de Predios tiene el objetivo de que
yo termino de hacer mi levantamiento y yo suba la información levantada al sistema. Entonces, cambie el alcalde, se lleve el disco duro, desaparezcan las fichas, todo ya está en la base de datos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de unificar todos los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos. ¿Quiénes lo van a usar? Lógicamente, las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Cualquier alteración que modifique el predio a las características catastrales de la base de datos catastral, las entidades generadoras de catastro de oficio efectuarán la actualización de la información catastral. Entonces, con esta ley estamos asegurándonos de que todos los municipios, todos los gobiernos locales, que son los entes generadores de catastro, trabajen con los mismos estándares y que vayan actualizando su información. ¿Para qué? Yo levanto una vez y mantengo al día mi información catastral. Continuando con el marco legal, tenemos también el reglamento de la ley que crea el Sistema Nacional Integrado del Catastro y su vinculación con el registro de predios, ¿no? Nuestra ley 28294. Su reglamento es un decreto supremo del 05 del 2006 y que define quién es la entidad generadora de catastro. Lo vamos a conocer con esas siglas, EGC, entidad generadora de catastro. Y son las municipalidades, los gobiernos locales y los programas de titulación como COFOPRI, ¿no? También nos define qué es generación de la información catastral o levantamiento catastral, ¿no? Y nos dice que la entidad generadora de catastro va a levantar la información gráfica, o sea, los planos, y la información alfanumérica, la información en nuestras fichas catastrales de los predios del titular catastral para generar nuestro catastro de predios. Entonces, ¿quiénes van a trabajar con las fichas levantando la información catastral? Los municipios, los gobiernos locales, COFOPRI cuando así le deleguen, y también ellos vamos a levantar tanto la información gráfica como la información alfanumérica, la información fiscal. También dentro del marco legal tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades. A las municipalidades se rigen con su ley orgánica. Ha sido aprobada con la Ley 27972 y modificada con esas leyes. Nos dice que la finalidad, dentro de las finalidades de esta ley orgánica tenemos entre lo que es organización del espacio físico y uso del suelo. Lógicamente está la zonificación, pero está lo que es el catastro urbano y rural, ¿no? Y también nos habla en su artículo 76 sobre la delegación de competencias y funciones específicas. O sea, los municipios pueden delegar en otras entidades el hacer catastro, como por ejemplo es lo que ha ocurrido hace unos años atrás con un proyecto que era del PCDPI, que delegaban en hacer el catastro COFOPRI, ¿no? Y también en el 2013 hubo varios convenios de COFOPRI con muchos municipios a nivel nacional, por el cual estaban ellos con la facultad de hacer el catastro dentro de la jurisdicción de estos municipios con los que se había hecho los convenios, ¿no? Entonces, la aplicación y uso son que las municipalidades son las generadoras de catastro y pueden delegar entre ellas, o sea, una municipalidad chiquita de repente una municipalidad distrital puede delegar a la provincial que le ayude a hacer el catastro, o también a otras entidades del Estado, ¿no? Como les decía, como es COFOPRI, las competencias y funciones específicas exclusivas, ¿no? Se refiere al hacer el catastro, lógicamente. También tenemos, siguiendo con nuestra Ley Orgánica de Municipalidades, que entre las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, está entre las funciones exclusivas de las municipalidades distritales el elaborar y mantener el catastro distrital, ¿no? Entonces las municipalidades, a través de su área de catastro o la que haga las veces, será la encargada de llevar a cabo la actualización catastral urbana y o rural.
Continuando con nuestro marco legal, también tenemos con respecto a cómo financiamos el catastro. Normalmente los municipios dicen no hago catastro porque no tengo fondos, y muchas veces hemos visto de que ni siquiera la gente de renta sabía de que el rendimiento del impuesto predial que constituye renta de la municipalidad tenía que separar un 5% de ese rendimiento y que se debe destinar exclusivamente al desarrollo y mantenimiento del catastro distrital. Anualmente deberá aprobar un plan de desarrollo catastral. Entonces, un municipio puede decir, pero mi 5% de mi impuesto predial, pues, ¿para qué me va a alcanzar? Miren, señores, un distrito se puede dividir en sectores, ¿no? Entonces, si mi 5% de mi impuesto predial es muy pequeño, de repente puedo hacer un plan de desarrollo catastral de varios años, de repente de 4 años, el periodo de gobierno de un gobierno municipal, ¿no? Su periodo de trabajo de 4 años. Y en el primer año, supongamos, si es muy chiquito el distrito, por eso dice que tiene pocos ingresos, de repente mi distrito lo podemos dividir en 4 sectores o en 5, ¿no? Y comenzar a priorizar con ese pequeño rendimiento qué sector sería el más útil que comencemos a trabajar. De repente puede ser la zona donde hace unos años eso solamente era de repente chacras, y ahora han hecho nuevas urbanizaciones. ¿Por qué? Porque ahí nunca han tributado. Entonces, o están tributando algunos buenos vecinos, entre comillas, pero que esos buenos vecinos, como buenos peruanos, declaran lo que quieren declarar, ¿no? Entonces, comienzan a hacer un levantamiento catastral fraccionado, primero por un sector, con el producto del mayor ingreso que definitivamente van a tener, porque se están detectando omisos, subvaluantes, porque ese sector antes era una zona prácticamente, simplemente era una zona de expansión urbana, que no había construcciones, no había muchas viviendas. Entonces, con el tiempo han construido bonitas casas y no lo han declarado. Entonces vamos a tener omisos, vamos a tener subvaluantes y vamos a tener mayor ingreso. Como tengo mayor ingreso, y ya los otros vecinos se están dando cuenta de que ya está habiendo un levantamiento catastral, entonces van a comenzar a declarar lo que realmente tienen. Entonces va a haber un mayor ingreso para poder hacer de repente el siguiente año 2 sectores más, ¿no? Entonces no puede decirse que es un límite el que solamente me destine el 5% del ingreso de mi impuesto predial, ¿no? Realmente en muchos distritos no emplean ni siquiera ese 5%, porque ni siquiera hay oficina de catastro. Con respecto a las fichas catastrales aprobadas por el Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Hay una resolución que fue dada en el 2007 que aprueba por una directiva los formatos e instructivos de las fichas catastrales que deben ser utilizadas obligatoriamente por las entidades generadoras de catastro y por los verificadores catastrales, conforme señalado en esos literales. ¿Qué tenemos nosotros acá, señores? Tenemos, en el catastro urbano, vamos a usar nuestra ficha catastral urbana individual, nuestra ficha catastral urbana de cotitularidad, nuestra ficha catastral urbana de bienes comunes, nuestra ficha catastral urbana de actividades económicas. Esas 4 fichas son las que se usan en el catastro urbano y a ustedes les van a hacer llegar porque las hemos entregado, ¿no? Y si hacemos catastro con otros fines, por ejemplo, tenemos también nuestra ficha catastral de bienes culturales, donde se detalla si es monumento arqueológico prehispánico o monumento histórico colonial.
también tenemos la ficha catastral para el catastro rural. Ahí está. Bueno, vamos a detallar un poquito sobre nuestras fichas catastrales. La ficha catastral urbana individual. ¿Qué información contiene esta ficha? Mire, acá en el Perú estamos un poquito beneficiados porque en otros países de América Latina al usuario del catastro lo llaman contribuyente. Nosotros le llamamos titular catastral, ¿no? Entonces, esa ficha catastral que contiene la información de cada predio catastral urbano, ¿no? Nos da la ubicación del predio, en qué vía se encuentra el predio. Nos da la identificación del titular catastral. ¿Quién es? Periquito de los Palotes, Julio César García Rosales, y sociedad conyugal con tal persona, ¿no? Está el estado de tipo de propietario, si es propietario único, si es casado, sería sociedad conyugal, puede ser de repente una sucesión, ¿no? Como estábamos antes hablando, de que de repente el propietario era hasta ayer, esa persona falleció y ahora ya es sucesión. Entonces, tenemos toda la información del titular catastral, su domicilio fiscal del titular dentro de la provincia, ¿no? Tenemos las características de la titularidad, si es sociedad conyugal, como le decía, si es propietario único. También tenemos la descripción del predio, ¿no? Ahí comenzamos ya a hacer nuestro inventario. Las características de las construcciones, las obras complementarias o otras instalaciones, ya. Piso por piso, las características físicas del predio, las categorías de construcción, si tiene, por ejemplo, un tanque elevado, si tiene un cerco, todo eso se pone en obras complementarias. Ahora, un poquito para hacer un ejercicio de a quiénes vamos a llenar una ficha catastral individual. Si yo, por ejemplo, señores, tengo una casita con una puerta principal que da a la sala, una puerta secundaria que me da a un pasadizo y un garaje, entonces todo tiene comunicación, entonces eso viene a ser un predio y vamos a llenarlo todo en una ficha catastral individual. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo tengo esa casita y el garaje lo usan, por ejemplo, para hacer una librería, ¿no? Entonces, y encima lo han cerrado. Entonces tenemos dos unidades catastrales, ¿no? Y vamos a tener también que usar después como hay una actividad económica, que hemos dicho que es una librería, vamos a tener que usar una ficha más, que vendría a ser nuestra ficha, bueno, esta es la de cotitularidad, perdón. La ficha de cotitularidad. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de ficha? Esta ficha la vamos a usar, contiene la información de un predio catastral que pertenece a dos o más personas, ¿no? A más titulares catastrales, asignando los datos de cada cotitular con su respectivo porcentaje de participación, consignado en el documento de propiedad, cuya suma total debe ser el 100%. Entonces, señores, si yo tengo un predio, la casita, que pertenece a 3 hermanos, son 3 cotitulares, y me dice que todo debe ser, y me dice, o sea, en el documento que tenían de herencia, tenían que repartir en porcentajes iguales. Y ahí me dice que tiene que sumar el 100%. Se supone que si era en porcentajes iguales, un predio que pertenece a 3 personas en porcentajes iguales, ¿cuánto sería? Sería el 33,33%. Pero ojo, acá me dice que me debe sumar el 100%.
Pues entonces 1 tendrá que ser el agraciado con una centésima más, ¿no? Entonces va a haber 1 que va a ser dueño del 33,34% y los otros dos 33,33%. La cosa es que en mi ficha de cotitularidad, la sumatoria de todos los porcentajes me debe dar el 100%. ¿De acuerdo? Y no se olviden del ejemplito que estábamos pensando con respecto a nuestra actividad económica, no se olviden. Tenemos acá también nuestra ficha catastral de bienes comunes, ¿no? Que contiene información relacionada a predios sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común y del régimen de copropiedad e independización. ¿Qué quiere decir esto? Ya, traducción. La ficha de bienes comunes, el ejemplo más claro es para los edificios, ¿no? Un edificio están sujetos al régimen de propiedad exclusiva, los departamentos, y también a la propiedad común, porque los pasadizos, las escaleras, las azoteas a veces también son áreas comunes, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro para que lo tengan así visualizado ahorita es de que mi ficha de catastral de bienes comunes la vamos a usar cuando haya propiedad horizontal. Lo más claro, el ejemplo más claro son los edificios, pero también si yo tengo, por ejemplo, una casita, pensemos todos, señores, tengo una casita, una puerta me da al primer piso, entro a la sala, paso a la cocina, comedor, todo. Hay otra puerta, se abre y es escalerita de frente al segundo piso. Y solamente la casa tiene 2 pisos. Entonces, son predios independientes. Primer piso, una ficha individual. Segundo piso, otra ficha individual. Y como lo que tienen en común es el terreno va a estar en mi ficha de bienes comunes. Eso a grosso modo, que después cuando hagamos el llenado de lo que es el levantamiento catastral, vamos a ver cómo se llena este tipo de fichas. Y después tenemos nuestra ficha de actividades económicas. Se utiliza cuando se realiza una actividad común en un predio catastral. Les dije, mi garaje lo uso de librería. Entonces yo uso una ficha para llenar las características del predio. A quién le pertenece, esa es mi ficha individual. A quién le pertenece, cómo lo adquirió, la forma de propiedad, las características físicas del predio. Pero además, como hay una librería, yo voy a usar este formato y pregunto quién es el conductor de la librería. Ahí puede ser el mismo propietario o puede haberlo alquilado. Parece que lo ha alquilado porque dijimos que lo cerró la comunicación, ¿verdad? Entonces, hay un conductor de la actividad económica que tiene un RUC y hay una área de la actividad. Esos son los datos que se consignan principalmente en la ficha de actividades económicas, pero cuando llenemos la ficha en el levantamiento catastral vamos a detallar con mayor precisión. Ahora, tenemos también, como les dije, nuestra ficha de bienes culturales, ¿no? Se utiliza cuando un predio es considerado monumento histórico, por tener valor del patrimonio histórico y se divide en 2 partes. Si es monumento arqueológico prehispánico o si es monumento histórico colonial o republicano, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, acá es arqueológico prehispánico y a la vuelta está si es colonial o republicano. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el catastro multifinalitario. Al principio les decía que normalmente los vecinos no conocen qué es catastro, no saben siquiera qué es catastro. Como les decía un poquito en mis primeras experiencias cuando era todavía encuestadora hace muchos años,
si uno tocaba una puerta y uno quería explicar qué era catastro, decían, ¿qué cosa es catastro? Catástrofe, se ponían duditativos y decían, cuando uno le explicaba, necesitamos entrar, verificar cuáles son las características del predio, que es para sacarme más plata, ¿no? Entonces no entienden cuál es el beneficio o el propósito del catastro y que es una poderosa herramienta de gestión municipal para que ayude a los funcionarios a realizar una gestión adecuada, porque si no saben qué tienen, ¿cómo pueden decidir adecuadamente, ¿no? Entonces, con el catastro se van al tener un inventario de la realidad, van a saber qué tienen, ¿no? Van a saber, por ejemplo, cuál es la zonificación real, cuál es el uso real del suelo, ¿no? Van a saber, por ejemplo, cuántas bodegas hay, cuántas farmacias hay, tienen biblioteca, no tienen biblioteca, tienen posta médica, no tienen posta médica en su jurisdicción, o solamente hay una que no se da abasto porque está sobresaturada. Entonces es necesario hacer una nueva posta médica, digamos en otro barrio extremo. Entonces solamente sabiendo lo que tiene un municipio puede tomar la decisión adecuada para una mejor gestión, ¿no? Entonces nosotros decimos que el catastro, para que pueda ejercer la función multipropósito con efectos legales, su actualización debe ser permanente. O sea, yo no puedo decidir si mi información ya está desactualizada. La actualización debe ser permanente tanto en lo físico como en sus derechos, de manera que el catastro refleje exactamente lo que ocurre en la realidad. Si no sé exactamente cuál es realidad, tomaré una decisión errónea. Entonces no voy a poder tomar una adecuada, no podré realizar una adecuada gestión de mi administración porque no tengo la herramienta vigente, ¿no? La información vigente, ¿no? Buscamos que el catastro sea multipropósito, eficiente, financieramente sostenible y de una actualización permanente. Entonces, esas son las 4 cosas que debemos buscar con un catastro. ¿Cuándo es eficiente? Cuando yo puedo hacer de que el personal trabaje con el rendimiento adecuado y se logre la información que refleje la realidad, la actualidad. Cuando yo tengo la información real de mi ciudad, yo puedo emitir unos recibos por el impuesto predial o por las licencias de funcionamiento. Entonces eso va a poder ayudar a financiar mi catastro, ¿no? Y de una actualización permanente debo proponer sistemas para que pueda asegurarse el mantenimiento de la información. Es importante que si yo voy, por ejemplo, a un municipio, si pido una licencia de funcionamiento en rentas, esa información de ese funcionamiento, de esa nueva licencia de funcionamiento, pase a catastro. O sea, no hay necesidad que el técnico vaya a ver el predio donde ha habido han abierto un negocio, sino esa información está en la misma municipalidad. Si en obras privadas dan una licencia de demolición y en 3 días demuelen ese predio, catastro debe enterarse de esa demolición, ¿no? Esa autorización de demolición. O por lo contrario, de repente hay una licencia de construcción. Antes eso era un terreno que estaba cercado nada más y ahora ya han comenzado a trabajar los cimientos. Y se supone que en 6, 8 meses va a haber un avance mayor de obra y si hay platita, de repente ya está terminado. Entonces, va relacionado con que sea eficiente y que debe haber una permanente actualización, que eso es el mantenimiento. Ese flujo de información a través de los trámites, las licencias, los certificados que otorga un municipio es lo que alimenta al mantenimiento catastral. Objetivos y finalidades. Vemos que uno de los objetivos y finalidades del catastro es mejorar la administración y la eficiencia de los servicios que se presta a la comunidad. Señores, normalmente
No sé si en todos los gobiernos locales, pero en la mayoría de los gobiernos locales hay una burocracia terrible. Por ejemplo, acá en la Municipalidad de Lima Metropolitana, se hacía un trámite en la Plaza de Armas, pero si tenías que hacer otro trámite, tenías que irte a la oficina que queda en 6 de agosto, ¿no? Que está por Salaberry, ¿no? Entonces, era para licencias de construcción. No recuerdo bien qué área estaba en 6 de agosto, pero tramitabas una parte por la Plaza de Armas, en la Municipalidad de Lima, la otra tenías que ir a 6 de agosto y así. Lo que se trata de hacer es, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una ventanilla única? Simplemente todos los procesos comienzan en una ventanilla, no tienes que ir de un lugar a otro, del segundo piso, que vaya al tercer piso, que vaya al sótano, ¿no? Entonces, que los trámites se centralicen en una ventanilla única. Hay que pensar en, primero, simplificar todo trámite administrativo, no pedir documentos de más, no pedir que la persona se traslade innecesariamente, ¿no? Imagínense a una persona que sea, por ejemplo, minusválida, que le diga, no, la oficina vaya al tercer piso, después vaya al sótano, vaya al segundo piso. Si tenemos una ventanilla única, se desplazará hasta su ventanilla única. A eso se quisiera llegar. Pero si no se llega a una ventanilla única, por lo menos simplificar los trámites, no pedir documentación innecesaria. Por ejemplo, en rentas, la primera vez que tú compras una casa, tienes que presentar el título de propiedad, presentas todos los documentos y se queda ahí para hacer tu primera declaración jurada. Cuando después, por ejemplo, quieres solicitar otra cosa, te piden otra vez el título de propiedad, si ya lo tienen en sus registros, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces para todo, el DNI, para todo, certificado de tal cosa, para todo. Entonces, esos documentos lo único que hacen es que el vecino se sienta más fastidiado. Si el vecino comienza a ver que con catastro se simplifican las cosas porque toda la información lo manejan todas las áreas, va a estar feliz con el catastro. Debe sustentar también la planificación urbana. Se debe desarrollar planes que estén orientados a lograr la armonía con el medio ambiente, ¿no? Que haya crecimiento urbano, que haya desarrollo, pero siempre en armonía con el ambiente. Por ejemplo, la planificación urbana, ustedes creen, ahorita estamos viviendo estas zonas de este problema de los huaicos. ¿Ha habido adecuada planificación urbana, por ejemplo, en Chosica o en Carapongo? Han creado urbanizaciones o han permitido que la gente tome posesión, viva 40 años y se supone que muchos tendrán hasta título de propiedad en lechos de río. Entonces, no ha habido una planificación de las viviendas, ¿no? Entonces, es importante que con toda la información que tenga el gobierno local pueda definir unos planes de desarrollo urbanístico, pero que vayan siempre en beneficio y en armonía con el medio ambiente, ¿no? También es importante la formalización de la propiedad a través de la definición de las unidades inmobiliarias objetos de derecho, así como la seguridad jurídica del comercio de bienes inmuebles. Cuando nosotros levantamos catastro hemos dicho que no damos titularidad, pero se van a detectar ahí cuántos propietarios, entre comillas, tienen sus predios 20, 40, 50 años, pero no están inscritos en registros públicos, ¿no? Entonces, este es un primer paso para poder definir exactamente el predio, de qué medidas son, que no haya traslape con el predio del vecino a nivel de documentos, ¿no? Y para poder hacer todo un seguimiento objeto de derechos para que pueda también llegarse a inscribir a registros públicos, ¿no? Sanear la parte legal. Claro, cumpliendo las normas pertinentes, ¿no? Y eso mismo ya da seguridad jurídica, ¿para qué? Para el comercio.
Si yo tengo un predio inscrito en registros públicos, lo puedo vender, lo puedo hipotecar, puedo conseguir créditos. Si no está inscrito en registros públicos, no soy sujeto a crédito por ese inmueble. También me permite una tributación justa, ¿no?, por la adecuada evaluación de la propiedad inmueble. Señores, nosotros estamos en el Perú. En el Perú todos somos Pepes el Vivo. De repente de corazón hacen la primera declaración jurada, la hacen así a lo legal. Cuando recién ha comprado el terrenito y ha comenzado a construir, ya declaró su casita. No tenía puertas, el baño solamente tenía una cortina. De repente las puertas eran de las más simples, eran simplemente contraplacadas. De repente era solamente cemento. Pasan los años, ya, adiós puertas contraplacadas. Le pongo la mejor puerta con barniz de DD, de cedro o de caoba. Ya no voy a tener pues mi piso de cemento, ¿no?, porcelanato o parquet, puertas. Y mi autovalúo sigue igualito que al principio, o por lo menos con otras categorías, ¿no? De repente, ya le pone revestimiento, le pone la puerta más simple, pero no le pone pues que los baños son de color, no le pone que hay teléfono, ¿no? Entonces, con catastro lo que vamos a permitir es la tributación justa, lo justo, lo que tiene, ¿no? Y eso también debemos crear una conciencia en el vecino de lo importante de la tributación justa. Hacerle saber al vecino que con sus impuestos, qué obras de bienestar para ellos están creando. De repente con sus impuestos han puesto una nueva posta médica. De repente con sus impuestos han hecho una biblioteca municipal. O han hecho un parque o de repente una piscina para el verano, pero son con los impuestos. Entonces hay que crear la conciencia también de la tributación justa, porque lo que pago es lo justo, ¿no? Y revierte en mí y en mi sociedad. Entonces, si revierte en mí y en mi sociedad, ¿quién no va a querer tributar? Ahora, también tenemos la orientación de la administración y la gestión del desarrollo urbano, ¿no? Vamos a poder elaborar planes de desarrollo pensando en el crecimiento ordenado de mi ciudad. Yo voy a pensar en el uso que se le debe dar realmente a los predios. Puedo pensar en la densidad de edificaciones, o sea, puedo decir, ya, esta zona va a tener altura de edificación 5 pisos, esta zona solamente es viviendas, taller, de repente es un piso, o esta zona sí puede tener una alta densidad, de repente puede ser hasta 10 pisos o 12 pisos, ¿no? Entonces, se hace un estudio y una gestión del desarrollo urbano completo, ¿no?, coordinado, en base de saber realmente cuál es el uso que se le da realmente a la tierra. ¿Dónde están las farmacias? ¿Dónde están los comercios, digamos, de ferretería? ¿Dónde tenemos postas médicas? ¿Dónde hay una biblioteca? Entonces, viendo eso, veo qué puedo planificar. Y donde de repente ya no tengo zona de expansión urbana, ya no puedo crecer más, entonces tendré que ver qué zona puede crecer verticalmente, le puedo dar otra altura de edificación, ¿no? Entonces, todo eso es orientar la administración y la gestión del desarrollo urbano. Mejora la eficiencia de los servicios municipales, ¿no? ¿Cuántas veces uno se puede quejar que por mi zona nunca pasa el basurero, el recolector de basura? O pasa por esa esquina, pero por esta zona ya no pasa. O sea, tengo que caminar 2 cuadras, no, más fácil lo dejan ahí al frente, no en el parquecito o en la berma, pero lo dejan ahí, hacen un muladar. Entonces, me va a permitir conocer también cómo puedo ser más eficiente en los servicios municipales que se prestan. También me permite conocer y administrar mi potencial tributario de la jurisdicción. Yo voy a conocer realmente dónde están los negocios. Antes, ¿cuántos negocios pueden haber estado funcionando sin una licencia de funcionamiento? ¿O cuántas construcciones hay sin licencia de construcción? De repente puedo dar una amnistía, pero para que se pongan a derecho.
o simplemente soy guerrera y les pongo las multas, ¿no? Entonces, la administración toma, digamos, ve cuál es su potencial tributario de toda su jurisdicción, porque ya sabe qué es lo que tiene, ¿no? Y, lógicamente, todo eso facilita a la toma de decisiones de la autoridad municipal. De repente ha descubierto de que ha habido muchos omisos, digamos así, entonces les da una amnistía con el objetivo de que paguen 3 años retroactivos, por decir algo. Entonces no van a pagar multa, pero sí tienen que pagar 3 años porque su construcción tiene una cierta antigüedad, ¿no? Entonces de repente les está condonando 2 o de repente les está condonando más años, pero porque quieren aprovechar eso, entonces van a tomar, van a hacer la declaración jurada y se van a allanar a pagar de una vez sus impuestos, ¿no? Entonces hay una serie de toma de decisiones que que va a tomar la autoridad municipal sabiendo lo que tiene, sabiendo cuál es la realidad. No pasó nada. Se ha quedado congelado. Casi para. Tenemos problemillas, no pasa la siguiente. De la información antes de catastro y después de catastro. Miren, yo tengo acá, esta información es real, es de un predio que está en Lima, ¿no? Está en la avenida Lima 102. Miren ustedes, la base de rentas. La base de rentas tiene, bueno, nos da que son 3 pisos, ¿no? Y tenemos acá un total de área construida. De repente no lo notan claro, que es 543,80. La base de catastro me dice que el total del área construida es 1000,88. Entonces, vemos que acá hay una subvaluación en cuanto a áreas construidas. Y, lógicamente, en cuanto a otras instalaciones, en rentas no tiene ninguna otra instalación y en catastro tiene un cerco. Entonces, todo eso es una prueba de subvaluación, ¿no? Definitivamente, después de catastro, el impuesto se dispara. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de casos. Ahora bien, hemos dicho de que, un poquito para recordar más, es cuáles son las aplicaciones y uso del catastro. Vemos que con toda la información territorial que nos da el catastro, vamos a poder trabajar nuestra planificación urbana. Vamos a poder desarrollar planes que nos permitan un crecimiento urbano en armonía con nuestro medio ambiente, ¿no? Vamos a poder trabajar lo que es el transporte urbano, porque vamos a ver, por ejemplo, en qué zonas debemos tener, por ejemplo, el sentido de las vías, dónde podemos poner nuestros semáforos, cuáles van a ser, digamos, por ejemplo, podríamos determinar cuáles van a ser los paraderos, ¿no? Vamos a trabajar también en cuanto a lo que es el control urbano. Acá están construyendo, licencia de construcción. Han terminado de construir, conformidad de obra. Han hecho hay nuevas actividades económicas, ¿no? Ver nuestras licencias de construcción. Con todo eso vamos a poder hacer un adecuado control urbano, ¿no? Vamos a trabajar también con lo que es defensa civil. ¿Qué zonas son, por ejemplo, donde puede correr el riesgo de huaicos, ¿no? Donde debería poner, por ejemplo, hacer mis cercos, de donde podría hacer nuestras murallas, o de repente trabajar en canalizar los cauces de los ríos, ¿no? Para que no suceda otra vez un tipo de problemas como estamos viendo actualmente con los huaicos, ¿no? Lo que pasa es que los ríos los estrechan
y después encima no hacen la limpieza adecuada de la basura, entonces el río se desborda. Si tenemos un adecuado trabajo de defensa civil, hacemos reforzamiento de puentes, hacemos de repente defensas ribereñas, ¿no? De repente con piedras o de repente con concreto, pero debemos trabajar en función a lo que estamos viendo, a los problemas que tenemos. Podemos tener una adecuada toma de decisiones en lo que respecta a lo que es defensa civil. Y hemos visto que la tributación, vamos a tener una tributación justa, se va a cobrar lo que tiene. O sea, es un poco de que debemos crear una conciencia de tributación, porque eso va a beneficiar al final a los mismos vecinos, porque se va a poder hacer otras obras de interés social para ellos mismos, ¿no? La seguridad ciudadana podemos definir, por ejemplo, cuál es la zona donde debe colocarse a nuestros serenos, los puntos de observación de serenazgo, de cámaras, de vigilancia, ¿no? Podemos trabajar también con la actividad comercial, donde podemos fiscalizar, por ejemplo, el manejo de los alimentos, fiscalizar las licencias de funcionamiento, ¿no? También tenemos que proteger a nuestros vecinos y a los usuarios, porque de repente la comercialización no es la adecuada, la forma de comercialización, ¿no? El manejo de alimentos, siempre se ve cuando intervienen, por ejemplo, a los restaurantes, se encuentran cucarachas, cualquier cosa en las cocinas, pero no hay higiene. Entonces, todo eso tiene que también ver dónde hay restaurantes, quienes han pedido licencia de restaurantes o de ferreterías. Tenemos acá todo un universo de cosas que vamos a realizar con lo que es la actividad comercial. Y teniendo también la base de quiénes son los propietarios, entre comillas, desde hace 40 años, pero al final que no tienen ningún documento, podemos ver también lo que es el registro de la propiedad, ¿no? Hacer el saneamiento legal de esos predios, cumpliendo, claro, la normativa que debe ser para este fin. Bueno, nos faltaron algunas figuritas ahí. Hablemos ahora de las etapas de la generación del catastro. Cuando yo no tengo, en mi distrito es virgen, nunca se ha hecho catastro, lo primero que tengo que hacer es levantar el catastro, ¿no? La primera etapa es el levantamiento. Es cuando vamos ahí, no tenemos nada y tenemos que comenzar a ver cómo vamos a hacer nuestro levantamiento, por qué método, qué tipo de información gráfica tenemos, qué tipo de información podemos contar, si podemos hacer un vuelo aéreo para tener nuestras fotos, nuestros planos restituidos, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer el levantamiento. Después de que se ha hecho el levantamiento catastral, lo que toca es esa información mantenerla al día. ¿Cómo la mantenemos al día? Como ya le estaba diciendo un poquito antes con el ejemplo. Cuando la municipalidad dé una licencia de funcionamiento, si esa información de esa nueva licencia de funcionamiento llega a la oficina de catastro, estoy logrando que se mantenga la información catastral al día. Si yo saco una licencia de demolición en obras privadas, una copia de esa licencia de demolición llega al área de catastro y se actualiza la información ahí, perfecto, estoy manteniendo mi información. Entonces, todo ese flujo de trámites que se den en la misma municipalidad almacena, y si he llegado al área de catastro y es almacenada y procesada, entonces me permite contar con una información catastral al día, ¿no? Y entonces mi información que yo levanté, puede ser hace 5, 8, 10 años, es vigente después de todo ese tiempo. Ahora, si yo veo que en mi municipio el de obras privadas da una licencia y no pasa por nada al área de catastro, si hay una nueva construcción de edificios,
si hay una demolición o si están dando unas nuevas licencias de funcionamiento y el área de rentas no pasa esa información a Catastro, poco a poco se va haciendo desactualizada nuestra información catastral. Y hemos dicho que una información desactualizada no me permite una adecuada toma de decisión a la gestión municipal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pasó un año, mi información ya está bastante desactualizada, un poco desactualizada, pero es un año, no es mucho de repente. Depende mucho del dinamismo. De repente, por ejemplo, puede haber un pueblito, no sé, ya en Ajoyani, en Puno, que por ahí pasa 5 años y todo está igual. Pero en un distrito acá de Lima o de la costa, las cosas cambian así, ¿no? Pasa un año y ha cambiado ya sustancialmente de repente. Entonces, y pasan 5 años, y entonces ya pasó 5 años y toda la información, nunca de nada de la oficina, de las diferentes oficinas de la municipalidad, llegó a Catastro, mi información quedó totalmente desactualizada. Entonces, ¿qué pasa? Es como que ya no me sirve la información catastral. Si ya pasan 5 años y hay mucho dinamismo en la ciudad, ya esa información es obsoleta, no me sirve de nada, ¿no? Entonces, lo único que queda es, si es que tienen esto, es hacer un nuevo levantamiento, pero que tienen que cambiar su chip. ¿Por qué? Porque el levantamiento cuesta, ¿no? Y para tenerlo guardado, no usarlo, no hacer que haya un adecuado flujo de la información en la municipalidad que me permita que esa información alimente a Catastro para que se mantenga al día y sea vigente, estamos por demás. Mejor no hacerlo. Si no voy a hacer un adecuado mantenimiento, de verdad que es mejor no hacer un levantamiento. A este punto se llega. Ahora, ¿con qué métodos contamos? ¿Con qué métodos contamos para hacer nuestro levantamiento catastral? Miren, hay 2 métodos de trabajo. Hay un método que le llamamos el indirecto, que es en base a fotografías aéreas, ¿no? a la obtención de ortofotos y cartografía digital mediante la restitución. O sea, los técnicos van a trabajar o con una ortofoto, que es una foto con proyección perpendicular, o sea, no hay desviación, o con una cartografía digital mediante la restitución, se sacan planos. ¿Y cuál es la ventaja? Abarca grandes extensiones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo solamente necesito a un técnico catastral con su asistente para que tomen algunas medidas internas, por ejemplo, de las áreas libres de los predios, pero ya tienen la manzana, solamente tienen que ir reconociendo cuál es el predio, de dónde a dónde, cuál es su lindero, mejor dicho, ¿no? Entonces, es más eficiente porque se trabaja más rápido, no se requiere mucho equipo para que vayan a campo y no se requiere técnicos muy calificados, ¿no? Porque los que tienen que trabajar con equipos tienen que ser topógrafos, que sepan manejar su GPS, ¿no? O si van a trabajar simplemente con wincha, imagínense el tiempo que van a demorar. Entonces, es más eficiente. Hay menos exigencias cuantitativas y cualitativas de las brigadas de campo, o sea, se necesita menos personal por cada brigada y menos especializado. Basta que sepan llenarme bien las fichas catastrales. Y va a brindar una información vectorial y de imagen. O sea, las limitaciones con este método indirecto es la imposibilidad de llevar a cabo los vuelos fotogramétricos por factores meteorológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay lluvias, ¿no? Cuando hay sombras por edificios o cuando hay excesiva vegetación. De repente la información va a quedar incompleta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un vuelo, tengo que hacerlo en épocas donde no haya nubosidad, ¿no? Entonces, esa es una de las limitaciones. Y el método de trabajo directo es con el levantamiento topográfico. O
sea, no tengo planos, no tengo fotos, tengo que levantar con mi teodolito, con mi GPS, o por último, si no tenemos eso, con una wincha. Pero imagínense el tiempo que se van a demorar, ¿no? Entonces, las ventajas es que complementan la base cartográfica. Normalmente se usa este método cuando yo ya he tenido una zona levantada y entonces necesito una base cartográfica, puedo completar lo que me falta, lo nuevo, ¿no? O cuando hay exigencias de precisión que me obliguen a ese uso, ¿no? Porque de repente creen que va a ser más preciso si se está midiendo o hinchando predio por predio, ¿no? Las limitaciones es que hay mayores exigencias en cuanto al número de técnicos y que estos tienen que ser más capacitados, ¿no? Es más caro porque hay más gente a quien tengo que pagar y cada GPS, si trabajo con GPS, me va a costar más, ¿no? Y se necesitan realizar mediciones complejas en campo y de no ingresar, por ejemplo, a los predios, no será posible realizar las mediciones. Yo acá con el método indirecto, como yo ya tengo una ortofoto, sé que esta zona está construida y esta parte de atrás tienen una piscina en forma de riñón. Pero yo ya encuentro, ya sé qué cosa le voy a poner en otras instalaciones. Imagínense un Santiago de Surco, cuando ahí las personas solamente tocas la puerta 1, 2, 3 veces y lo único que encuentras es a la empleada y no te abren. Tú ves una tremenda muralla de 2,5 metros y encima todavía están saliendo más plantas por arriba, o sea, el cerco de ladrillo es de 2,5 metros y por ahí todavía hay cerco eléctrico y encima todavía se ven plantas. No ves nada, ni de la acera del frente. Entonces, con una foto puedes ver que tienen su piscina en forma de riñón. Por este método indirecto lo vas a conocer y le vas a poner llenando la ficha de oficio. Pero por el método directo te quedas en el limbo, no entras y punto. ¿De acuerdo? Ahora, miren, quiero enseñarles este flujograma. Yo lo llamo, este es un flujograma de un catastro ideal, ¿no? Comienza con un vuelo aerofotográfico, ¿no? Después del vuelo aerofotográfico, ¿qué pasa? Es un avión que va a ir sobre mi distrito, que han hecho un plan de líneas de vuelo, van tomando fotos, pero las fotos salen sin ninguna coordenada. Entonces, con el control terrestre se va a identificar, ¿no? Se va a identificar, hay puntos de control que son vendidos por el IGN y en base a ese punto de control se va llevando las coordenadas a los siguientes puntos. Entonces, todas las fotos al final van a tener ya coordenadas, ¿no? Y eso se hace con el control terrestre. Con la triangulación catastral se llegan a determinar exactamente los puntos con aproximación milimétrica y con unos aparatos que son los restituidores, esa información de las fotos va a darse como resultado unos planos, ¿no? Entonces, con esta restitución, con esa base gráfica, yo ya puedo salir a hacer mi levantamiento de campo. Cuando yo hago el levantamiento de campo, hay dos trabajos. Supongamos, señores, de que esto sea una manzana y esto fuese una calle. Entonces, la linderación y el empadronamiento es dentro de la manzana. Voy a determinar lotes, ¿no? Y lo que es el complemento del mobiliario urbano es ir por las calles viendo qué cosa, buzones, desagües, hidrantes, viendo postes, los postes que pueden ser de telefonía, pueden ser de alta tensión, de baja tensión, de electricidad. Entonces, reconociendo cada componente del mobiliario urbano, hasta el semáforo, hasta el arbolito, ¿no? Entonces, todo eso es un trabajo de campo, uno al interior de la manzana y otro al exterior de la manzana. Ahora,
cuando yo trabajo mi linderación y empadronamiento, yo estoy trabajando con mis fichas catastrales y estoy trabajando con mis planos que lo he tenido en base a todo este proceso, ¿no? Pero ahí en esos planos voy identificando los lotes, identificando las alturas de construcción, identificando las áreas libres y procesando la información de las fichas. Es mi registro y procesamiento alfanumérico, ¿no? Tengo ya todas mis fichas en una base de datos. Y procesando la información de los planos, tengo un procesamiento gráfico. Estos dos procesamientos, tanto el procesamiento alfanumérico como el procesamiento gráfico, van a formar lo que se conoce como mi base de datos catastrales. Mi base de datos catastrales entonces está formada por ambos procesamientos, tanto el alfanumérico como el gráfico. Ahora, actualmente, para tener mi base, o sea, se dan cuenta que yo para trabajar para ir a campo debo tener una base gráfica, porque si no voy a tener que trabajar con mi GPS. Entonces, actualmente el catastro en el Perú tenemos este tipo de tecnologías disponibles, ¿no? Tenemos la aerofotografía, ¿no? Y la fotogrametría, con la que voy a obtener ortofotos, ¿no? O también voy a poder sacar, con una restitución analógica, voy a poder sacar planos, ¿no? Si no es así, con mi tecnología de GPS puedo trabajar también mis planos, con mi tecnología GPS que necesita mis estaciones totales, ¿no? También no solamente puedo tener fotos de un vuelo aéreo, también puedo obtener imágenes del satélite. El problema que con las imágenes satelitales es que no se consigue todavía la ortoimagen, ¿no? Eso está todavía ahorita en investigación. Hay poca precisión, ¿no? Es que por la gran altura que están los satélites hay distorsión. Entonces, pero sí pues, se ve bien, se puede recuperar la forma de la manzana, pero en cuanto a las áreas todavía hay problemas, ¿no? Para poder trabajar en área urbana con mucha precisión. ¿Por qué? Porque los lotes normalmente pueden ser de 160 metros, hay lotes hasta de 100 metros. Entonces, ahí un error de eso se me come mucho metraje, ¿no? Entonces, no hay mucha precisión con lo que son las imágenes satelitales. Ahora, mi base cartográfica catastral, como les decía, puede constar a través de las ortofotos o de mi levantamiento topográfico. Las ortofotos se obtienen a partir de fotografías aéreas o de imágenes satelitales que no tengan más de 5 años de antigüedad, ¿no? Estas ortofotos se logran por métodos de fotogrametría digital. O sea, con el aparato, estos aparatos que son los restituidores, yo puedo obtener mis ortofotos. Las ortofotos se generan a partir de fotografías aéreas, ¿no? No sé si aprecian bien un poco, se pueden apreciar, pero acá tenemos un plan de vuelo, ¿no? Y acá están las líneas de vuelo. Un avión pasa solamente en este sentido, digamos, por líneas que ya les han planificado, ¿no? Esas se toman basándose en las líneas de vuelo planificadas por lo general en tiempo de estiaje, debido a que es poco probable la aparición de nubes que entorpezcan el trabajo de tomar las fotografías. Estas son nuestras líneas de vuelo, ¿no? Entonces es importante, por eso, por ejemplo, siempre se decía que en la costa la mejor época para hacer un plan de vuelo, por ejemplo en Lima, es en la época de verano. En Piura ahora no se podría cumplir esto, ¿no? Porque en Piura ahorita está lloviendo, lo mismo que está pasando en Trujillo, entonces tendría que buscarse para esas ciudades en qué momento sería la época de que no haya nubosidad, ¿no? Siempre ese es uno de los limitantes, ¿no? La generación de nuestra ortofoto. Cuando el avión pasa a través de las líneas de vuelo,
Estas toman las fotografías. Se puede también utilizar las imágenes satelitales, como ya lo estábamos diciendo, y luego de obtener las fotografías aéreas o imágenes satelitales, estas se procesan en un restituidor, ¿no? Un restituidor fotogramétrico para generar nuestra ortofoto. Acá más o menos les doy el proceso. Acá está el avión que está tomando fotos, ¿no? Pero también pueden ser tomadas a nivel de satélites, ¿no? Con el control terrestre y con un GPS de precisión milimétrica va a poder asignarse a cada foto, a cada vértice de las fotos, una coordenada, porque el control terrestre ya trabaja con puntos conocidos, ¿no? que son vendidos por el IGN. Y podemos con eso tener, a través de los restituidores, podemos tener nuestras ortofotos que van a tener una calidad de impresión fotográfica, ¿no? Y todo esto se hace en gabinete. Lo que quería decirles también acá un poco es, ¿se acuerdan de nuestro gráfico ideal del proceso de levantamiento catastral? Un municipio, todo lo que es vuelo fotográfico, control terrestre, aerotriangulación, restitución, un municipio no lo va a hacer. Un municipio va a contratar los servicios, porque primeramente que el vuelo aerofotográfico lo hace el IGN o lo hace el SAN, el Servicio Aerofotográfico Nacional, o el Instituto Geográfico Nacional. Eso se tiene que comprar. Lo que es control terrestre, triangulación, restitución, el municipio no es una empresa que dé ese servicio, el municipio no puede comprar esos equipos, ¿no? Entonces lo que va a hacer es usar el servicio de terceros que le preste la información, que le realice ese trabajo. Ahora, lo que la municipalidad realiza, y puede realizar ellos con recursos propios directamente, supervisando directamente, es el levantamiento de campo, lo que era el trabajo del mobiliario urbano y el levantamiento catastral propiamente dicho, ¿no? Entonces, eso quiero que se quede claro, que todas esas operaciones no lo va a realizar el municipio, sino otras entidades, porque definitivamente un municipio no es su función hacer planos restituidos. Entonces, definitivamente esto es como cultura general, podríamos decirlo. ¿Y por qué? Si ustedes en algún momento llegan a trabajar en un municipio, tienen que pensar qué empresa podría ofrecerles la mejor ortofoto, el mejor precio para poder trabajar con precisión en su catastro, ¿no? Entonces acá es un poco más la idea. Un avión va trabajando, por ejemplo, acá esto no es una ortofoto, tiene que haber un trabajo para que esto tenga la proyección vertical, no haya distorsiones. Como les decía, para llegar a tener mi ortofoto, primero viene lo que es el control terrestre, que se determinan valores geodésicos de puntos terrestres en coordenadas geográficas y planas UTM mediante el uso del GPS, ¿no? Utilizados para la elaboración de la cartografía en general, ¿no? Entonces, estos valores geodésicos de puntos terrestres ya conocidos nos lo vende el IGN. Ahora, con el control terrestre, con el GPS, tienen un punto conocido y van dando coordenadas a los otros, ¿no? Entonces, ya en base a eso pueden tener, ya cada uno de los puntos que han sido identificados ya tienen coordenadas, ya son identificables, ¿no? Ahora, con la triangulación aérea, que es un proceso analítico, ¿no?, y conocimiento del control terrestre, se determinan los valores de los puntos específicos en todas las fotografías, ya en todas, ¿no?, preparándolas y así para trabajar lo que es la restitución fotogramétrica.
Ahí tenemos un poco más, acá tenemos una ortofoto y por ejemplo acá es una zona que está ampliada, ¿no? Ampliación de la ortofoto. Entonces así sale una ortofoto y acá ya se va ampliando para que pueda hacer el trabajo de campo. Cuando nosotros hacemos el trabajo de campo, esta se realiza a partir de la base cartográfica. Yo voy con mis planos, ¿no? O tendré que medir. Bueno, acá estamos trabajando con lo que es las ortofotos, ¿no? Es decir, se reutilizan recortes de la ortofoto y un pequeño plano de las manzanas a trabajar que proviene del levantamiento topográfico y ajuste sobre la ortofoto. Acá cuando se va al campo, los técnicos catastrales van a ir con las fichas que hemos conocido, ¿no? La ficha individual, ¿no? La ficha de cotitularidad, va con toda su batería de fichas porque no sabe qué va a encontrar. Lógicamente que lo que tiene que llevar más son las fichas individuales porque cada predio se supone que tiene que llenarse en una ficha individual. Yo no sé cuánto, por ejemplo, veo una manzana que tiene 12 lotes. Sé que esa manzana tiene 12 lotes en mi plano de habilitación urbana. Yo no sé si en esos 12 lotes hay edificios, hay tiendas, si es terreno sin construir simplemente, pero yo tengo que llevar cantidad de fichas individuales suficientes como para poder hacer el trabajo en esa manzana. Y un poco de cotitulares, un poco de económicas, un poco de bienes comunes, ¿no? Entonces, los encargados de la tarea de hacer el levantamiento en campo, que son los técnicos catastrales, van a generar ¿qué cosa? Nuestra ficha individual, van a llenar los datos de las personas que conducen el predio, los datos del predio propiamente dicho, ¿no? El croquis de los lotes a mano alzada con áreas libres y construidas, y van a trabajar también lo que es el mobiliario urbano, ¿no? Acá, por ejemplo, acá hay dos jovencitos, no sé si los distinguen, haciendo el levantamiento exterior. Ya cuando nosotros hagamos el levantamiento, la etapa de levantamiento propiamente dicha, vamos a explicar todo esto más a detalle. Acá en las fichas catastrales se van a llenar los datos del propietario del predio. Los datos del propietario se toman preguntándole a la persona, ¿no?, que maneja el predio, así como los datos correspondientes a la propiedad. Ya, si la propiedad es solo de él, si de sociedad conyugal, van a ver todo lo que corresponde a la condición del propietario y los datos del predio. Los datos del propietario, o sea, quién es el propietario, documentos, con qué tipo de minuta, en qué fecha, todo lo lleno del señor, del propietario. Pero los datos del predio, como las características de construcción, el uso, se toma viendo al predio, ¿no? Usualmente se usan 4 tipos de fichas, como les decía: la individual, la de cotitularidad, de actividades económicas y la de bienes comunes, dependiendo del caso, pero en todas, siempre, cada predio tiene que tener por lo menos una ficha individual, ¿no? Ese es el común, lo común. Acá tenemos, por ejemplo, el croquis del lote, que se hace en primera instancia a mano alzada. Imagínense, el técnico está mirando y tiene que hacer a mano alzada el gráfico, pero va tomando las medidas, ¿no? Y luego va a ser trasladado a la escala adecuada. Por ejemplo, este achurado que me indica, acá hay doble achurado, me indica que es 2 pisos. Esta zona que solamente es un achurado me dice que es un piso, y acá esa zona que no tiene nada se supone que es un área libre, ¿no? Entonces, las medidas se toman con las winchas, teniendo en cuenta el levantamiento topográfico y los linderos que nos indica los documentos del propietario, porque el propietario, al sacarnos el título de propiedad, y dice el título: por la derecha tantos metros, una línea quebrada de tantos metros. Entonces vamos siguiendo, y así acá están los tantos metros que dicen de la línea quebrada, tantos por el fondo, ¿no? Después se toman las medidas de las construcciones teniendo en cuenta siempre los niveles y las áreas libres. Posteriormente se toman los datos del mobiliario urbano: postes, veredas, bancas, buzones, todo lo que está en la calle. Se va levantando también esa información. Ahora, cuando ya hemos trabajado con todo lo que es el levantamiento, se tiene todas nuestras fichas llenas,
hay la fase que es la fase informática, ¿no? En esta fase se pasa a digitalizar el croquis del lote, se va a traspasar también lo que es la información del mobiliario urbano, la información de las calles y la digitación de las mismas fichas, ¿no? Vamos a obtener ¿qué cosa? Un sistema de información geográfico, ¿no? Vamos a tener planos con diferentes temas a voluntad en base a la información recolectada. Podemos sacar, por ejemplo, planos por áreas, planos por usos. Podemos sacar, por decir, el plano de las vías, ¿no? También vamos a tener, en base a todo el procesamiento de nuestras fichas, podemos hacer el cálculo de los impuestos del impuesto predial, ¿no? Y también en base al impuesto predial sale el cargo de arbitrios, de serenazgos, parques y jardines, ¿no? Dado que se tiene toda la información de los usuarios, ¿no? Y vamos a tener una forma dinámica de manejar toda la información seleccionada. Vamos a poder hacer consultas por propietario, consulta por uso, consulta de repente por áreas, por tipo de material, de repente por estado de construcción, ¿no? Si ahora hicieran, por ejemplo, un levantamiento catastral de una zona que tiene, por ejemplo, de Trujillo, que va a tener casas que están construidas y de repente va a haber casas que están deterioradas. Entonces, yo puedo sacar también un listado, digamos, por estado de conservación. Estado de conservación muy bueno, dónde está la zona que está construida, su estado de conservación es muy bueno, cuál es la zona que tiene estado de construcción regular, malo, ¿no? Entonces, al gusto del cliente vamos a poder seleccionar y manejar la información relacionada a toda mi información catastral ya levantada, ¿no? Todo esto se realiza aprovechando la potencia del sistema de información geográfica, que son fáciles de usar y se ajustan a cualquier inquietud que se tenga, respondiendo de manera lógica y consistente. Ahora, también tenemos acá, como se puede apreciar acá, por ejemplo, miren, el sistema de información geográfica muestra una información gráfica y una información alfanumérica en forma dinámica, ¿no? Estamos acá trabajando en este lote, ¿no? Y tenemos la información de acá, a quién le corresponde, quién es el propietario, tipo de documento 7 es DNI, por decir, ahí está el número de documento, se supone que es ANCAS, o sea, tenemos la información gráfica y mi información alfanumérica, eso es el SIG, ¿no? Que podemos tener una información dinámica. Ahora, cuando nosotros digitalizamos la información de campo, el croquis, este se realiza a través del croquis de campo utilizando cualquier CAD o el programa elaborado para este fin. ¿Qué cosa vamos? Si esta es nuestra ortofoto, se va a comenzar a trazar vectores sobre esa ortofoto para poder obtener nuestro plano catastral. Nosotros vamos a digitalizar también la parte de las fichas, ¿no? Que esta se realiza a través, llenando las fichas de campo, utilizando un software generado para este fin. O sea, la forma como se ingresa a las fichas lo va a diseñar cada municipio, ¿no? Cómo quiere que se vea, cuál va a ser su pantalla de ingreso de datos, ¿no? Y luego se pasa a conectar esta base de datos a la base gráfica para así formar el SIG del catastro urbano, sobre el cual se basarán los productos de este. O sea, nosotros acá comenzamos a llenar toda la información de nuestras fichas. Acá está, por ejemplo, las categorías de construcción, acá están los datos de quién es el propietario, dónde está ubicado y características de la construcción. La forma como lo llene cada
cada municipio, cada gobierno local lo puede diseñar de acuerdo a como lo quiera su programador y el área misma, ¿no? Que como se lo pida, como quiera su diseño. Y después de hacer nuestro levantamiento catastral, que ha sido procesado la información de las fichas alfanumérica y la información gráfica, obteniendo un SIG, ya tenemos nuestros productos, ¿no? Vamos a tener todo un sistema de búsquedas. Por ejemplo, podemos ubicar a alguien por el apellido o por la dirección, ¿no? O puede ser también ubicado, de repente sale porque es una construcción de concreto en esa manzana que es la única, ¿no? Entonces puede haber todo un sistema de búsquedas para que podamos obtener la información requerida, ¿no? También podemos tener otras utilidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso acá está este predio, a quién le pertenece, cuál es su domicilio fiscal, y podemos también obtener cuáles son sus áreas construidas, ¿no? Cuáles son sus áreas construidas. Parece que tiene varios tipos de construcción y tiene determinadas áreas cada zona, ¿no? También podemos tener la información de nuestro mobiliario urbano, ¿no? Cada elemento que comprende lo que es el mobiliario urbano tiene una simbología, ¿no? La simbología, por ejemplo, del poste de teléfono, si es de fierro, supongo hay postes de teléfono que son de madera, que tienen la punta como de un lápiz. Cuando ustedes vayan en la calle, fíjense, hay postes de madera y que la tienen la punta termina como un lápiz, así tiene una puntita. Ese es también de teléfono, no es de electricidad. También tenemos la simbología de lo que es medidores de agua, buzón recolector, poste de luz, medidores de luz, señales de tránsito, buzones. Los buzones pueden ser, por ejemplo, no solamente hay buzones de desagües o de Sedapal, también hay buzones de electricidad. También hay buzones que son de telefonía, también tienen cableado subterráneo. Entonces, todo eso tiene una codificación. Entonces, podemos pedir, por ejemplo, el mobiliario urbano de tal calle, de tal cuadra, ¿no? Entonces, eso puede salir por cuadras. Acá tenemos, por ejemplo, otro servicio que podemos dar como municipio es vender los certificados catastrales. En los certificados catastrales están todos los datos del propietario, están los datos del predio, está su ubicación. Entonces, hay una cosa que también quiero que sepan, o sea, que se tiene que tener presente. Un municipio puede vender cualquier plano temático, llamémosle temático porque yo puedo pedir solamente, digamos, un plano donde estén ubicados todas las bodegas, o puedo pedir un plano temático de todas las zonas, de todas las construcciones que son de adobe, ¿no? Entonces, la venta de cualquier producto que da una municipalidad tiene que estar en el TUPA. Un municipio no puede dar un servicio o no puede cobrar a un vecino un monto si ese monto no está en un TUPA. Entonces, si yo hago catastro, y lógicamente antes de hacer catastro no había nada de este tipo de los servicios que puedo brindar, como son los planos temáticos o los certificados catastrales, para poder ofrecerlos al público, primero, ¿qué cosa tengo que hacer? Es crear esos servicios, darles un valor, que sean aprobados y estén incorporados en el TUPA. Entonces, certificados catastrales tiene toda la información del propietario, tiene la información del predio y tiene la ubicación del predio, ¿no? Entonces, es un valor, un monto que va a cobrar el municipio por dar este tipo de servicio. También tenemos el plano de ubicación. El plano de ubicación, por ejemplo, fíjense, acá tenemos el plan macro y dónde está ubicado, ¿no?
pueden pedir un plano de ubicación así de simple y va a salir los datos de quién es el propietario. Este es un servicio que también puede dar al vecino, ¿no? Tenemos un plano vial donde están, mírense, señalado por colores cada jirón de mi distrito. Esto es del distrito de Bolognesi de Ancash. Y lógicamente, si yo quiero un plano vial y puedo vender ese plano vial, tiene que estar ¿dónde? Tiene que estar registrado en el TUPA, ¿verdad? También como producto podemos dar lotes, digamos, lotes de terrenos por rangos, ¿no? Por ejemplo, este verde claro son hasta 200 metros, ¿no? El verdecito más lechuga es a 400 metros y así sucesivamente podemos tener un plano de mi distrito por rangos de áreas, ¿no? De repente acá lo que les interesa es quién es el que tiene el de mayor área de terreno. ¿Eso por qué puede darse? Por ejemplo, en zonas de la sierra, muchas casas, o sea, no son lotecitos no son típicos. Normalmente en la sierra hay casas que tienen huerta. Entonces puede ser que la casa sea para una calle y la huerta llega hasta la siguiente calle. Puede ser que ya lo hayan subdividido, ¿no? Entonces esto puede servirnos para hacer alguna toma de decisiones, ¿no? De repente esa huerta no la están declarando porque dicen, no, esa es mi chacrita. Y también tenemos otro tipo de planos, por ejemplo, el de antigüedad de construcciones. Imagínense los que conocen acá Lima Cercado, ¿a cuántos les podría interesar para hacer un tipo, por ejemplo, de riesgo por antigüedad o por tipo de construcción o por estado de conservación, ¿no? Entonces, puede haber algún estudio de arquitectura que interese, por ejemplo, qué zona podría entrar a ser remodelada o qué zona está declarada como patrimonio cultural y no puede ser tocada, ¿no? Entonces, hay infinidad de tipos de selección que se puede hacer de acuerdo a las necesidades del usuario, ¿no? Acá este es, por ejemplo, por rangos de antigüedad de construcciones. Y acá tenemos también como productos padrones, ¿no? Esto ya es de la parte más que nada alfanumérica, ¿no? Padrones por alfabético de propietario, padrones por listado de áreas, ¿no? Entonces, es una forma como puede ser requerido para algún tipo de estudio o de trabajo, ¿no? Por áreas. Se puede hacer un listado por áreas para ver quién es la persona o quién es el contribuyente o el titular catastral, como estamos usando el término nosotros, de que tiene mayor cantidad de predios, ¿no? Dentro de la provincia. O sea, en el distrito se van acumulando todas sus áreas de predios. Por ejemplo, cuando se hizo el levantamiento de catastro del distrito del Lince, era interesante ver, pues, ¿no? La familia Lobatón, cuánto de área todavía tenía de predios, o la familia Roca. Recuerdo que era uno de los mayores, de las personas que tenía mayor cantidad de predios en el distrito, Roca. Acá también, lógicamente, como uno de los productos para un municipio con la información catastral, ¿qué cosa es? El cálculo de sus arbitrios y de su autoavalúo. Y como ya se detectó la subvaluación, se supone que esto es una tributación justa, ¿no? Entonces, acá cuando se hace el autoavalúo, ustedes saben de que se genera un formulario del predio urbano y un formulario resumen. En el formulario resumen se acumulan todos los predios urbanos que pueda tener el vecino, el titular catastral. Y entonces,
como conclusión podemos ir diciendo de que la información catastral representa una herramienta de gestión territorial para la planificación y administración de los gobiernos locales, ¿no? Hemos dicho que es muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Es la base para una adecuada gestión orientada al desarrollo de la comunidad. Sin el catastro, un municipio puede tomar decisiones equivocadas, puede no tener una adecuada gestión, porque la información catastral es importante para tomar decisiones sobre planeamiento, sobre control vial, hemos dicho hasta sobre defensa civil, para comercialización. ¿Se acuerdan de todas las actividades que podemos trabajar cuando decimos que catastro es multipropósito? Entonces, es la herramienta fundamental para la toma de decisiones. También la información catastral debe ser consolidada por lo menos a nivel provincial y regional para satisfacer las necesidades propias de estos niveles administrativos. Imagínense, una municipalidad provincial conociendo la problemática de sus municipalidades distritales puede tomar una decisión como municipalidad provincial para solucionar determinados conflictos, determinados problemas, ¿no? Por ejemplo, el tránsito vial, ¿no? Por ejemplo, acá Javier Prado pasa por cuántos distritos. Esa información de cómo va el tránsito en toda esa zona sirve para la toma de decisión de, por ejemplo, de poner paraderos, de hacer de repente corredores viales, para que solucionen este problema de tránsito. También hasta para colocar los semáforos, donde hay mayor concentración de edificios, de actividades económicas, ¿no? Todos conocemos cómo es la zona de San Isidro. Entonces, esa zona que es tan congestionada necesita unos semáforos que permitan también al público el paso para los vehículos y todo esto, ¿no? El catastro debe basarse en la calidad de la información actualizada. Ya hemos dicho que si yo tengo un catastro desactualizado no me sirve para tomar una adecuada decisión. Y la calidad del trato al usuario, ¿no? El usuario debe sentir que ellos son, en primera instancia deben sentir que es importante el catastro, porque el usuario es el que a final de cuentas es el que paga, es el que se beneficia, y al final el sentido de la gestión administrativa de un municipio tiene como objetivo el mejor servicio al usuario, ¿no? Entonces debe haber un trato adecuado al usuario para que ellos puedan estar satisfechos con el catastro. Al final de cuentas es con el catastro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que puede haber hasta una ventanilla única para que el vecino no sienta que es maltratado, no le pidan siempre los mismos documentos porque ya ese documento está en la municipalidad, no le pidan que se vaya a un sitio a otro porque si hay una ventanilla única todo se centraliza, pero que también él sepa de que el tributo que está pagando es un tributo justo, que lo ha determinado catastro, y que eso se va a ver reflejado en un beneficio, en un mejor servicio, de repente en una cuna municipal, de repente en un servicio de salud municipal, ¿no? Entonces, todos los beneficios que puedan sentir ellos va a ser bueno. ¿Por qué? Porque esa información le dio catastro y ellos también están contribuyendo de esa forma. Bueno, gracias por la atención prestada. Ha sido para mí un gusto participar con ustedes. De repente no puede haber las preguntas porque es un tipo de capacitación a distancia, pero estamos para resolver algunas consultas de repente vía correos. Gracias.